La lista de Schindler es una película estadounidense de 1993 del género de drama histórico, basada en la novela de ficción histórica El arca de Schindler, del escritor australiano Thomas Keneally, dirigido y coproducido por Steven Spielberg. Con guión de Steven Sailing, el filme relata un periodo de la vida de Oskar Schindler, un empresario de etnia alemana que salvó de morir en el Holocausto a más de 1000 judíos polacos durante la Segunda Guerra Mundial, empleándolo como trabajadores de sus fábricas. Los papeles protagonistas son interpretados por Liam Neeson como Schindler, Ralph Fiennes como oficial de la SS, Amon Goth y Ben Kingsley como el contable judío Ethan Stern. Pero en el caso de hoy, no te vengo a hablar de esta película en particular, sino de una historia que es muy similar a ella, ya que se trata del Schindler salvadoreño, el coronel Arturo Castellano, que gracias a su posición como diplomático en Ginebra, Suiza, entre los años 1941 y 1945, logró así, por medio de su activismo para los derechos humanos, salvarle la vida a 40.000 personas, entre judíos y europeos, de la persecución nazi que se daba en medio de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes conoceremos más de este personaje, sus inicios en su carrera militar, qué fue que lo llevó a ser cónsul en diferentes países de Europa, cómo logra convertirse en un héroe de multitudes de personas y años después ser reconocido con el título de Justo entre las Naciones. Te invito a que te quedes hasta el final del video y si aún no lo has hecho, también te invito a que te suscribas a este canal, actives notificaciones y me regales un like para seguir creciendo en este canal. Ahora sí, señores, comenzamos. Era el sábado 23 de diciembre de 1893, cuando José Arturo Castellanos Contreras venía a este mundo dando sus primeros respiros de vida. Naciendo en la ciudad de San Vicente, en el país de El Salvador, sus padres fueron el general Avelino Castellanos e Isabel Contreras. Arturo Castellanos, inspirado por su padre, también decide realizar sus estudios militares en la Escuela Politécnica Militar en El Salvador y en Italia, ascendiendo en rangos hasta llegar al grado de coronel. Castellano llegó a tener mucha influencia política en El Salvador. Recordemos que para esa época en El Salvador dominaban los gobiernos militares y los golpes de estado de los mismos militares hacia el gobierno ocurrían muy seguido. Entonces, para el año de 1931 llega al poder el general Maximiliano Hernández Martínez, siendo él el vicepresidente, logra derrocar tras un golpe de estado al presidente Arturo Araujo, convirtiéndose así en una dictadura de 13 años, desde 1931 hasta 1944. Para el régimen del general Maximiliano, El Salvador vivía muchos atropellos a los derechos humanos, siendo afectado en su mayoría las personas campesinas, siendo discriminados y maltratados. Estas acciones no le gustaron para nada al coronel Arturo Castellano, por lo cual manifestó su inconformidad al gobierno, causando que su voz incomodara al sistema de El Salvador, viviendo así una época de conflictos políticos en el país. Esta fue la causa que el gobierno comenzó a verlo a él como rival político y una amenaza. Entonces, para quitárselo de encima y tras escapar por poco de un atentado contra su vida, en 1937 fue designado cónsul general en Liverpool, Inglaterra, bajo el acuerdo número 231. Al año siguiente, en 1938, es asignado al consulado salvadoreño en Hamburgo, Alemania, bajo el acuerdo número 82. Finalmente, fungió como cónsul en Ginebra, Suiza, entre 1941 y 1945. Y es aquí donde comienza a dar forma el camino que lo llevará a ver las necesidades de muchas personas que buscaban refugio para salvar sus vidas de la persecución nazi. Y es que en ese momento estaba en su mero apogeo la Segunda Guerra Mundial,
en donde Hitler propagaba los ideales y superioridad de la raza aria, y así él justificaba el genocidio de los judíos y otras razas que él consideraba inferiores. Miles de personas eran enviados a campos de concentración, donde vivían de manera precaria, así como toda persona enferma, niños o ancianos eran exterminados de la manera más cruel. Toda esta manera salvaje en la que eran tratadas estas personas quebrantó el corazón de Arturo Castellano, llevándolo a tomar las decisiones extremas que, aunque para muchos fueron ilegales, para otro grupo de personas fue la única oportunidad de sobrevivir de un traumático infierno. Estando en el consulado de Ginebra, se hizo de una fuerte amistad del empresario judeo-húngaro György Mandel. Es ahí donde ambos se ponen de acuerdo y en cooperación con el representante del Congreso Mundial Judío, Abraham Silberstein, comienza un plan para extender pasaportes y papeles falsos a muchas familias judías y europeos centrales, acreditándolos como ciudadanos salvadoreños. Entre ellos a su amigo György Mandel, que una vez obteniendo papeles salvadoreños se cambió el nombre, pasando a llamarse George Mandel Mantelo. De esta manera, Castellanos y Mandel siguieron trabajando juntos desde el consulado de Ginebra. Arturo Castellanos se inventó una plaza ficticia para su amigo, nombrándolo como primer secretario dentro del consulado salvadoreño. Todo esto sin dar ninguna información al gobierno salvadoreño. Poco tiempo después de obtener documentos que lo acreditaban como diplomático salvadoreño, fue requerido, tanto él como su familia, para la Gestapo, debido a su ascendencia judía. Al ver que el plan había funcionado entre ellos dos, siguieron trabajando juntos, emitiendo papeles falsos a muchas familias judías perseguidas por los nazis. Los documentos emitidos por Castellanos ayudaron a que miles de ciudadanos de Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumania fueran protegidos por la Cruz Roja Internacional, hasta que el presidente salvadoreño lo descubrió y lo prohibió terminantemente. Aún así, Arturo Castellanos logra salvarle la vida a 40,000 personas de los campos de concentración. Toda esta historia había sido olvidada a propósito por los gobiernos salvadoreños, hasta que más de 60 años después, exactamente en el 2005, investigadores desenterraron una maleta en el sótano del consulado salvadoreño, en Ginebra, Suiza, con un aproximado de 1,300 certificados salvadoreños originales, que portaban apellidos comunes judíos. Todos estos documentos representaban actividades clandestinas que Castellano y Mantelo habían seguido haciendo desde Suiza, retando la prohibición del gobierno salvadoreño. Se dice que en el consulado tenían una máquina para reproducir todas estas actas salvadoreñas. Todos estos documentos se les otorgaba totalmente gratis, gracias a Castellano y Mantelo. Para esos entonces, en El Salvador, tenían un nuevo gobierno. Estos, confundidos al ver tantos europeos salvadoreños presentando documentos para poder salir de estos países en conflicto, el canciller envía una carta a Estados Unidos preguntándose cómo es que hay tantos judíos saliendo de Europa, diciendo que son salvadoreños. Luego de esto se dieron cuenta de todo lo que se había hecho y de esta manera lograron ratificar y legitimar todos los documentos y declararlos como salvadoreños. Gracias a estas actividades clandestinas entre Castellanos y Mantelo, se logró salvarle la vida entre 5,000 a 10,000 judíos de países como Hungría, Rumania, Francia y Polonia, entre otros países europeos. Luego de esto, la historia del coronel Castellanos pasó oculta hasta que un reconocido autor judío llega a El Salvador para escribir sobre este héroe salvadoreño que arriesgó su vida para salvar la de otros. Aunque Arturo Castellanos no recibió ningún reconocimiento en vida, sí se logró reconocer en el año 2010 con el título de Justo entre las Naciones,
un honor entregado a pocos por Yad Vashem, un reconocido museo del Holocausto en Israel. Arturo Castellano fallece el 18 de junio de 1977, a la edad de 83 años, en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Hoy en día también ha sido reconocido, ya que una calle lleva su nombre en la ciudad de San Salvador. También, en 1999, fue inaugurada la calle El Salvador en el vecindario Givat Mushra, al sureste de Jerusalén, en honor al coronel Arturo Castellanos. Y en Los Ángeles, California, Estados Unidos, una escuela elemental también lleva su nombre. Este fue un hombre humilde, que sus actos clandestinos tuvieron una justificación para salvarle la vida a 40,000 judíos. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Y así fue la vida de este héroe salvadoreño, que a pesar de sus conflictos y de sus actos clandestinos, logró salvarle la vida a muchas personas. Hasta el día de hoy se le reconoce como un gran héroe. Cuéntame si ya sabías de este personaje, y si no lo conocías, pues hoy te traigo esta historia. Espero te haya gustado y gracias por llegar hasta el final del video. Te invito a que te suscribas a mi canal y me regales un like para poder llegar a más personas. Si quieres agregar un poco más a esta historia, te invito a que dejes tu opinión aquí en los comentarios. Yo los voy a estar leyendo todos. Sin más que decir, chao.